Buenas tardes a todos, a quienes recién inician. Hay un grupo, como habrán visto en el WhatsApp, hay mucha gente. Hay un grupo que viene del curso de conservación preventiva que terminó la semana pasada. Les doy la bienvenida a los que se están uniendo al curso. Espero que sea de su agrado. En la primera parte ya tienen la presentación de cómo va a ser la metodología, el cronograma de los encuentros. Les hago una aclaración, yo los voy leyendo en el chat en otra pantalla que tengo al costado, entonces cuando grabo, que es lo que estoy haciendo para que las personas que no pueden estar en vivo puedan ver la clase, no interrumpe el chat. La idea es empezar hoy con los deterioros, con los procedimientos. Algo importante para poder hacer conservación de fotografías es reconocer el tipo de procedimiento fotográfico. No vamos a hacer intervención, no vamos a hacer restauración de fotografías en este curso, vamos a tener solamente las nociones básicas, como dice el mismo nombre del curso, ya que la conservación de fotografías es una de las especialidades más detalladas de la conservación. En Latinoamérica, los cursos de conservación de fotografías más importantes se dictan en México, en la Escuela de Restauración de México, de la UNAM. En Argentina en particular tenemos varios especialistas, pero con los dedos de una mano podríamos contarlos, son muy pocos, que se han formado específicamente en fotografía. Yo en particular soy bibliotecaria, no puedo considerarme especialista en el tratamiento de fotografías aún. Hace 3-4 años que me vengo interiorizando en el tema y tomando cursos y capacitándome de forma autodidacta, ya que no hay muchos cursos a distancia. En la ciudad donde vivo no existe la formación, por lo cual la idea es dar las nociones mínimas para que todos puedan manejar. Vi en las presentaciones que hay conservadores, que hay fotógrafos. Si por ahí ven que el curso es un poco básico para sus nociones, la idea era poder más que nada introducir a las personas que no tienen ningún conocimiento en conservación en general y en especial en conservación de fotografías. Vamos a empezar con la clase en sí misma. Algunas preguntas voy respondiendo a medida que hago la exposición y otras preguntas, la idea es, una vez concluida la presentación, poder hacer un intercambio, aportes, conversar. También hay un foro, ya está cargado la unidad 1 con la bibliografía de la unidad. ¿Ahora se escucha? Gracias. Les decía que está cargada la unidad 1 con la bibliografía. Van a ver que hay una bibliografía general. En algunos momentos del curso vamos a utilizar solo esa bibliografía para no sumarles más. Si alguno está interesado en profundizar más el tema, puedo enviarle más bibliografía. En otros momentos, como en la unidad 1, vamos a complementar con otra bibliografía. Y las consultas que no llega a responder en el chat, pueden hacerlas cuando terminamos, o siempre podemos, la idea es consultar en el WhatsApp también para compartir información. Vamos a empezar con la presentación de la clase de hoy. Les voy a pedir a los que tienen los micrófonos habilitados que por favor se los mantenga en silencio.
ver, ahí está. Bueno, para empezar vamos a tener una idea general acerca de qué es la conservación. Vamos a seguir la misma línea para quienes tomaron el curso de conservación preventiva del patrimonio documental. Vamos a seguir la misma línea. Vamos a ver que vamos a entender la conservación como la línea más amplia, donde podemos entenderla como conservación preventiva o preservación como sinónimos. Van a ser todas las medidas cuyas acciones nos permitan retardar el deterioro. Y aquí va a ser muy importante entender que, a diferencia de lo que le sucede quizás al documento papel o a otros tipos de documentos, las fotografías, por los procesos químicos que se realizan para poder lograr la imagen, van a sufrir un deterioro intrínseco que no vamos a poder detenerlo. Vamos a poder hacer, como dice aquí, retardar, vamos a poder frenar, darle mejores condiciones que perduren por más tiempo, pero nunca vamos a poder frenarlos del todo. Vamos a tener una conservación preventiva pasiva, que lo que más que nada lo que va a hacer es establecer las condiciones del ambiente, ver que el ambiente en el que se conservan las fotografías sean las adecuadas al contexto en el que estamos, y una conservación activa, que es la que se va a aplicar directamente sobre el documento. Esto no va a implicar restaurar, por eso vamos a tener la restauración como una técnica, un método aparte de la conservación preventiva. Nosotros, cuando hagamos una conservación preventiva activa sobre la fotografía, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que la fotografía esté limpia, de que tenga una guarda adecuada, de si tiene cintas adhesivas, retirárselas, pero no más que eso. No vamos a restaurar ni vamos a trabajar con las emulsiones. En este caso, en este curso, porque es básico. En otros niveles de cursos sí se puede llegar a trabajar en la limpieza profunda de emulsiones, ni algún tipo de restauración. Como les decía hace un rato, lo primero que tenemos que saber, al menos de manera general, ya sea que trabajemos en profundidad como conservadores de fotografía, si deseamos iniciar nuestro trabajo de conservación de fotografía, vamos a tener que dominar un poco más. Si estamos de responsables de algún centro de documentación, de alguna biblioteca, de algún archivo o museo, al menos conocer, para poder tener las pautas básicas de trabajo, es conocer los diferentes procedimientos fotográficos que se dieron a lo largo de la historia. Nuestro curso va a trabajar solo lo que es el formato papel, el soporte papel, más allá de que hubieron otros soportes. Hoy vamos a hacer un recorrido más general sobre todos los tipos de fotografías, de procedimientos fotográficos que hubo en la historia, y luego nos vamos a abocar solo al papel. Algo que me olvidé de aclarar para quienes inician el curso y no tomaron el otro curso: mis recomendaciones y mi perspectiva respecto a la conservación y los ejemplos casi siempre van a estar referidos al ámbito de las bibliotecas y la bibliotecología, porque es mi área particular, es mi área de formación disciplinar. Intento durante estos cursos poder tener una visión más amplia y no tomar como ejemplo solo bibliotecas, pensar en archivos o museos, pero me sale naturalmente pensar en mi espacio laboral. Así que espero me sepan disculpar los que no son del área de la bibliotecología. Más allá de que a lo largo de la historia tenemos procedimientos como la caja negra, oficialmente la fotografía, como fecha de nacimiento, podemos poner el año 1839, con la presentación oficial del daguerrotipo.
realizada por Louis Daguerre. Sin embargo, casi más de una década antes, entre 1826 y 1829, Joseph Niepce lograba el primer positivo directo de cámara, que es este que vemos aquí, conocido como la vista de la ventana de Legras. Esta vista que estamos viendo es una copia que realizó Kodak. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver el estado real. Para lograr esta fotografía, Niepce estuvo casi un día completo exponiendo la placa de metal a la luz. ¿Solo Roberto no escucha o cuando no escuchan? Déjame hacer una aclaración. Para los que por ahí se les pase de que dejan de escuchar, puede ser por las conexiones. Lo que les pido es que corten la conexión y vuelvan a ingresar, que es exactamente lo que le estaba diciendo Bárbara. Les decía, esta imagen que vemos es una imagen retocada que realizó Kodak. Niepce expuso esta placa de metal durante 8 horas en una cámara muy rústica, no lo que conocemos como cámara hoy. Lo que usó para lograr la imagen fue betún de Judea. La imagen se fija por luz. Con el betún de Judea, lo que van viendo en esta otra imagen, que es en la original, que está resguardada en Estados Unidos bajo todos los parámetros de conservación, una habitación muy fría, no tiene acceso en cualquiera a ella. Si ven, muy tenue se ven los bordes, que se veía mejor en la foto de Kodak. Imagínense que esta foto está realizada hace más de un siglo. Lo que lograba la imagen era betún de Judea. No tenía ningún tipo de protección encima, no tenía ningún tipo de barniz que fije la imagen, nada. Por eso también el proceso de deterioro tan profundo que tiene. Pero esta, la vista desde la ventana de Legras, es conocida como la primer foto tomada ya con técnicas modernas de fotografía, no con lo que se intentaban antes, que eran las cajas negras. Luego de esa primera fotografía van a aparecer, más en los primeros años, luego de que Daguerre presenta el daguerrotipo, van a aparecer una gran cantidad de procesos y se va a experimentar sobre muchísimos soportes. Nosotros vamos a ver de manera general en la clase de hoy algunos de los soportes más utilizados. Mañana voy a subir un video ya con las fotografías en soporte papel más comunes. Y en la próxima clase en vivo intentaremos hacer con este tipo de deterioro alguna experiencia en vivo para que ustedes vean cómo se identifican. Estos primeros procedimientos se experimentaron sobre soporte madera, sobre soporte metal, sobre soporte papel, sobre muchísimos soportes. A nosotros van a llegarnos los soportes metal, vidrio y papel. A lo largo de toda la historia vamos a conocer 3 tipos de procesos. Uno va a ser los procesos fotográficos, otros van a ser los procesos fotomecánicos y la última, que va a ser la fotografía electrónica, que es la que tenemos actualmente, la fotografía digital. Siempre, no importa cuál de estos procesos sea lo que necesitamos, es el efecto de la luz. En estos primeros procesos, tanto el fotográfico como el fotomecánico, lo que va a lograr la imagen es el efecto de la luz sobre un soporte fotosensible. En la primera que veíamos de Niepce,
el soporte era la placa de metal fotosensibilizada con betún de Judea y la luz era la que logra la imagen. Este cuadro bastante comprimido, después vamos a ver en otro un poco más, nos vamos a explayar un poco más. Está tomado del texto de Joan Boadas. Son los primeros procedimientos. Los primeros procedimientos vamos a ver que no tenían negativos, se conocían como positivos directos de cámara. Vamos a tener 3 tipos de positivos directos: los daguerrotipos, los ferrotipos y los ambrotipos. Tanto los daguerrotipos como los ferrotipos van a ser, el soporte va a ser el metal, mientras que el del ambrotipo va a ser el vidrio. Cuando inician los primeros negativos, vamos a encontrarnos con negativos de vidrio, con negativos de papel y los más actuales, que son los que nosotros llegamos a conocer, que son los negativos en soporte de plástico. Dentro de esa variedad vamos a tener diferentes procedimientos fotográficos, que son los procedimientos por albúmina, por colodión, por gelatina sobre vidrio, por gelatina de bromuro, los calotipos, que a la vez muchos de estos son los mismos procedimientos que se utilizan para el positivo de imagen de plata o los positivos sin imagen de plata. Dentro de los positivos de imagen de plata, como ven, tenemos los papeles salados, las albúminas, los aritotipos al colodión, a la gelatina y los papeles revelados. Sobre estos procedimientos nosotros nos vamos a centrar en el video del día de mañana, porque todos estos procedimientos se aplicaron en gran medida siempre sobre papel. Después tenemos procedimientos sin plata, que son los cianotipos y los planotipos. Fíjense en este cuadro que la gran mayoría de los procedimientos están centrados entre 1839, cuando Daguerre patenta el daguerrotipo, hasta finales del siglo XIX, es donde más se concentran la mayor cantidad de procedimientos, que era por cómo se experimentaba. Estos experimentos, una de las razones era la necesidad de bajar los tiempos de exposición. Les había mencionado que Niepce en esa primera fotografía tuvo que dejar la placa de metal dentro de la cámara para que se exponga casi un día completo, por lo cual una de las problemáticas en esas primeras fotografías era no poder utilizar la luz natural, ya que la ventana de Legras, parte del problema de definición de la fotografía fue que la luz fue cambiando durante el tiempo de exposición que tuvo la cámara, y entonces se prefería siempre trabajar sin luz natural por los tiempos de exposición. Ya cuando Daguerre patenta el daguerrotipo, los tiempos de exposición son más cortos, podían ser procedimientos de media hora hasta 1 minuto o 2. Y la característica que tenían era que estas fotografías no eran para todos. No porque hubiera alguna discriminación acerca de quién fotografiar, sino que no eran para todos porque no permitía el acceso económico a cualquier persona, eran muy caras. Un diario francés, al momento en que Daguerre patenta el procedimiento, si ustedes lo buscan, está en internet, una de las primeras noticias que salía respecto a la fotografía, lo tomaron como un invento del diablo. El invento de Dios era la pintura, y solo el diablo, decía ese diario, podía hacer un invento que quiera retratar la realidad tal cual es. Hubo una gran resistencia a la fotografía en algunos sectores sociales, en otros no podían acceder por los costos, y como todo
como todo descubrimiento nuevo, tuvo que ganarse su lugar en el campo social. Después, esa era una nota de color para comentarles. Estas primeras fotografías que veíamos en el cuadro, tanto de daguerrotipos como ferrotipos, son conocidas como imágenes estuchadas. En realidad, la imagen estuchada per se es el daguerrotipo. Y se debe a que el daguerrotipo no tenía ningún tipo de protección. Estos eran positivos directo de cámara, el fotógrafo tomaba la fotografía y esa fotografía era la única copia posible. Acuérdense que el soporte era de metal, lo cual no permitía hacer negativos. Para que perduren en el tiempo, se ve muy pequeño acá, en la próxima imagen vamos a ver un poco más grande. Se fabricaban estuches manuales. En la actualidad estas fotografías no es lo que abunda ni en museos, ni en archivos, ni en bibliotecas. Normalmente quienes tienen daguerrotipos originales de estos años son instituciones muy grandes, adquirirlas tienen un costo muy alto. Estos estuches eran fabricados de manera artesanal. Vuelvo para atrás antes de seguir. Si se fijan en el detalle de la primera fotografía, que tiene todo un trabajo en filigrana, en detalles de color oro, muchas veces venían gamuzados. Era todo fabricado artesanalmente y consistía en colocar el estuche, luego iba la placa, entre la placa y el vidrio que iba a ser de protección había un espaciador. Este espaciador podía ser de papel de algodón, de papel de lino, de papeles muy gruesos de buena calidad. Luego la placa de vidrio y el marco preservador. Esto se cerraba de manera hermética y se entregaba al dueño de la fotografía. Muchas veces lo que sucede en la actualidad es que nos encontramos, personalmente nunca tuve la gracia de tener un daguerrotipo original en mano, pero guiándonos por la bibliografía y por otros docentes que sí han trabajado con esto, una de las problemáticas que presenta el daguerrotipo es, mientras que cuidemos las condiciones de la luz, que vamos a ver en otras clases cómo es el tipo de deterioro, mientras que cuidemos las condiciones de la luz y ese estuche no sea abierto, las condiciones de conservación son bastante buenas. Los problemas que tienen de deterioro suele ser porque se quita el estuche original, se rompe el precinto original, entra en contacto con el aire y empieza el proceso de oxidación. Una de las características de estos primeros estuches era todo el trabajo artesanal que tenían. Hay que tener mucho cuidado cuando queremos adquirir en el mercado de venta de fotografías. Lamentablemente hay muchas personas que venden daguerrotipos que no son los originales, digamos, no son los de la época de mediados del siglo XIX, lo venden al precio como si fueran del siglo XIX, y si uno no conoce la técnica y no conoce las características, termina comprando en objetos falsos. Entonces siempre es muy importante este tipo de objetos comprarlos conociéndolos muy bien, haciéndoles un muy buen estudio. Particularmente estos estuches tenían diferentes medidas de placa. Teníamos desde la más pequeña de 4×5 a la fotografía más grande de 16×21. Fíjense los detalles que tenía cada una de estas placas. Algo que se estilaba mucho, luego voy a compartir en WhatsApp
un video que nos compartió otro compañero de la edición anterior del curso, de las fotografías. Se hicieron muchas fotografías de muertos, ya que era la única manera, cuando surge la fotografía, la única manera de preservar una imagen del ser querido, quizás era cuando el fotógrafo llegaba al pueblo y la persona estaba muerta. Entonces, para preservar la imagen se tomaban fotografías de los seres queridos muertos. Hay muchas fotografías de bebés, por ejemplo. Y otra característica es, no sé si logran apreciar al hombre parado. Como estas fotografías necesitaban que el sujeto que iba a ser fotografiado esté quieto durante un minuto, en los procedimientos más modernos, o podía necesitar más tiempo, 2 o 3 minutos, se fabricaban arneses que lo que permitía era sostener la cabeza del brazo, y causaban mucho dolor a quien era fotografiado, porque tenía por detrás unos arneses que le hacían quedarse duro en una posición y que no se mueva, de modo que logre la fotografía. Aquí vamos a ver algunos detalles más de cada uno de los tipos. Vamos a ir un poco rápido. Si ustedes quieren profundizar un poco más en esto, está tomado del texto, es tal cual. Tomé el cuadro del texto de Villanueva Camarena, el manual que tiene bibliografía general. Sí, Bárbara aporta acá que era muy costoso, entonces no todos tenían acceso. Y es totalmente cierto, es así. La fotografía en los primeros tiempos no era como conocemos hoy, que todos podemos tomar una fotografía al alcance de nuestro celular. Era muy costoso, y la gente ahorraba dinero para poder alcanzar a tener una fotografía. Los daguerrotipos habíamos visto que surgen en el 39, van a extenderse hasta el año 1860 aproximadamente. No quiere decir que luego se dejaron de hacer daguerrotipos. Los fotógrafos artísticos experimentan todavía con las técnicas. Hay cursos para hacer fotografía con daguerrotipos, pero en el mercado comercial en auge estuvieron hasta finales de 1860. Como les había dicho, el soporte es metal. Las partículas que van a formar la imagen, que se va a lograr a través de mercurio, se van a depositar y van a ser pulidas. Va a ser una de sus grandes características. Y como les mencionaba, el estuche hermético. Otro procedimiento que surge, fíjense, casi en paralelo, pero que no tuvo tanto auge en lo comercial, fue el cianotipo, que va a datarse entre 1849 y 1960. Su soporte va a ser unas primeras fotografías en soporte papel. Siempre estamos hablando de positivos. Nosotros no vamos a trabajar negativos, más allá de que vamos a mencionar que mencioné al comienzo cuando surgían y algunos detalles, pero el negativo tiene un tratamiento diferente al de la fotografía papel, más aún dependiendo del tipo de negativo, por lo cual este curso solo se va a abocar a positivos en papel. Una de las características de los cianotipos es que vamos a poder observar las fibras de papel. Siempre esto va a ser muy característico tener en cuenta. Algunos procedimientos nos van a permitir, observando a lupa, una lupa de relojero o una lupa de joyero, o la lupa cuenta hilo también, podemos con la lupa ver la fibra de papel por debajo de la imagen. Poder ya encontrar la fibra de papel por debajo de la imagen va a hacer que descartemos ciertos procedimientos y fraccionemos a una sola cantidad de procedimientos que permitían ver la fibra de papel por debajo de la imagen. En 1850 hasta inicios del siglo XX
vamos a tener el papel albuminado. Este va a ser uno de los papeles que más se va a conocer entre mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, porque van a ser los primeros papeles que se van a comercializar. Una de las características que tiene, esto vamos a verlo un poco más cuando veamos los tipos de deterioro y cuando veamos mañana en las características de las fotos en albúmina, es como se hacían de clara de huevo, de la albúmina del huevo, con el tiempo uno de los deterioros más comunes es que se craquelan. Cuando empieza a secarse la albúmina y se empieza a craquelar, es muy común. Con este papel también vamos a lograr ver la fibra del papel por debajo de la imagen. Otro tipo de positivos muy famosos en una época, y lo vamos a encontrar en vidrio, y después intentaron imágenes similares en papel, pero que ya no eran estereoscópicas tal cual surgieron. Se van a dar entre 1850 y 1950. La imagen estereoscópica permitía la yuxtaposición de imágenes para lograr la imagen final. Además, su tamaño es algo que tenemos más conocidos hoy como la foto panorámica. Bueno, las estereoscópicas serían como el antepasado de la fotografía panorámica. Fíjense que ese tipo de fotografías llega hasta mediados del siglo XX. Uno de los problemas que tuvo para conservarse no fue la calidad de la foto, sino el soporte. Como el soporte fue vidrio, muchos de ellos nos llegan pedazos de la foto o llegan rotos. Son una de las fotografías más interesantes para trabajar y conservar, y también una de las más difíciles. Vamos a tener los ambrotipos, que surgen en 1852. Va a ser su soporte el vidrio. El ambrotipo va a dar lugar a lo que vamos a ver más adelante, a la Carté de Visité. A diferencia de lo que sucedía con el ferrotipo o con el daguerrotipo, el ambrotipo, la característica que tiene es que es en vidrio, y si no le ponemos un fondo negro por detrás, la imagen parece negativa. La forma de que la imagen quede positiva es un fondo negro por detrás. En los estuches, como veíamos hoy, cuando hay un fondo negro por detrás es porque es un ambrotipo, es lo que permite que la imagen quede positiva. El ferrotipo, que va a ser otro de los antecesores del Carté de Visité, surge en 1853, se extiende hasta mediados del 30. Lo que tenía en particular este procedimiento es que no necesariamente venía estuchada. Muchas veces, para bajar los costos y hacerlos más económicos, lo que se hacía es hacerla sobre soportes de cartón, por lo cual permitió el acceso a clases sociales con menos poder adquisitivo. Era más común que logren tomarse un ferrotipo o un daguerrotipo. Como no tenían protección, esta protección de vidrio y de la cajita que tenía el daguerrotipo, sufrieron muchos daños. Este procedimiento también se sigue utilizando hasta el día de hoy. Los fotógrafos los utilizan de forma artística. Y ya en 1860 van a hacer un procedimiento que va a extenderse, como ven, hasta mediados del siglo XX, que va a ser el que más espacio va a ganar a los niveles comerciales una vez que logra afianzarse, que es la fotografía sobre papeles aristotipos. De esto también vamos a nombrar solo ahora, porque mañana vamos a ver un poco más de detalles de tipo de fotografías. Tiene un aspecto muy liso, entonces se diferencian de los papeles salados y de los papeles por albúmina.
van a introducir algo que se llama la capa de varita. Esta capa de varita va a hacer que la imagen sea más nítida, el fondo sea blanco. Otro procedimiento que vamos a encontrar son los calotipos. Estos van a ser entre 1868 y 1940. Van a ser en soporte papel. No van a tener la misma preponderancia que los aristotipos. Lo mismo va a suceder con los planotipos y paladio. Son procedimientos que se ocuparon durante mucho tiempo, pero que no eran específicamente de fotografía, de fotógrafos. Se usaron mucho en imprenta y en los diarios. Igual es muy común encontrarlas más que nada a comienzos del siglo XX. Una de sus características es que tiene un tono marrón o sepia. Después vamos a tener las fotografías que ya llegamos a conocer nosotros, que son sobre papeles revelados. Y acá hay que tener cuidado. El soporte está mencionado como papel RC. Sin embargo, el papel RC, surgen los papeles revelados en 1880. Es decir, se empiezan a comercializar papeles sensibilizados para fotografía, pero no va a ser hasta mediados pasado el siglo XX que vamos a tener papeles RC, que el RC es la capa de plástico. Son los papeles que nos llegan al día de hoy, que conocemos al día de hoy. Por último, como positivos, vamos a tener las diapositivas. Las diapositivas van a ser en soporte plástico, muchos la utilizaron para estudiar. Son colecciones fotográficas. Normalmente no eran del mismo tenor que la fotografía familiar, que más que nada se hacían fotografía papel. Muchas veces la diapositiva era del tipo más documental. Depende del autor, van a pensarse como positivas, otros van a trabajarlas junto con los negativos por el tipo de soporte. Tiene características en lo que refiere a deterioro, tiene características similares a la de los negativos. Por eso muchos autores la ponen en la misma línea cuando van a hacer los estudios de deterioro, porque los acetatos de los negativos tienen los mismos procedimientos, es el mismo soporte que se utiliza para las diapositivas. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver porque veo que tiene la imagen en negro. Esta fotografía es la primera fotografía tomada en Argentina. Es del almirante Guillermo Brown. Fue un militar muy importante para los que están conectados al curso y no son de Argentina. Brown fue un militar muy importante en nuestro país, junto con su esposa. Esta fotografía fue tomada en 1844 por el daguerrotipistas John Elliot, que fue uno de los primeros daguerrotipistas en instalarse en Buenos Aires. Hay fotografías de argentinos antes de esta fecha, pero no fueron tomadas en la Argentina, por eso el valor que tiene esta fotografía. Fíjense el marco y los detalles que tienen los marcos. Fíjense la textura que se puede apreciar del metal. Esta fotografía pueden tomarla de internet, está disponible. Una vez que identificamos los procedimientos de manera general, es importante
identificar los componentes de la fotografía. Vamos a tener 3 componentes básicos que van a variar, y aquí sí les recomiendo cuando vayan a trabajar con las fotografías que por ahí se refieran a la bibliografía de Villanueva Camarena. Depende del tipo de procedimiento, vamos a tener los 3 componentes o no. La composición básica va a ser el soporte, la capa de aglutinante y el material formador de la imagen. La capa de aglutinante o capa intermedia va a ser la emulsión que permite que el material formador de la imagen pueda aglutinarse y pueda conformar la imagen, ¿sí? Nosotros aquí vamos a ver como divididas para hacer como una idea más general, pero no están así separadas. El aglutinante lo que aglutina es el material formador de la imagen. Entonces vamos a tener el soporte que habíamos visto, que puede ser metal, vidrio o papel. La capa de aglutinante y el material formador de la imagen, que normalmente en los procedimientos más comunes y más utilizados y más difundidos, siempre va a estar involucrada algún tipo de óxido de plata o algún tipo o plata fotolítica, algún proceso en plata. Y esto va a ser muy importante tener en cuenta cuando veamos deterioros. Solamente los daguerrotipos, los ferrotipos y los papeles salados no tienen la capa de aglutinante. Van directamente por la capa formadora de la imagen, el soporte y el material formador de la imagen. Hasta acá por ahora vuelvo, escucho preguntas, dudas. Un dato de color que me olvidé mencionarles, mejor dicho, me olvidé de incorporar en las diapositivas, va a ser la tarjeta de visita, que va a ser inventada, patentada por Disderi. Lo que va a permitir es que con un negativo de vidrio se logren positivar 10 fotografías a la vez. Estas 10 fotografías eran recortadas en soporte de papel, recortadas y montadas sobre cartón, y empezó a permitir que las personas puedan repartir tarjetas. Va a ser muy común la tarjeta de visita hasta finales del siglo XIX. Pueden encontrar muchas tarjetas de visita. Pilar pregunta qué tipo de metal se usa en los daguerrotipos y en los ferrotipos. Sinceramente no experimenté con la técnica, no me tocó trabajar, así que no profundicé en eso. Desconozco qué tipos específicos de metales se utilizan. Yo más que nada actualmente me encuentro trabajando con una colección de fotografías en soporte de papel para la Biblioteca Pública de las Misiones. Yo estoy de responsable del diseño de la fototeca y me toca trabajar siempre con papel, así que no podría responderte eso. ¿Alguna otra consulta?